Para explicar al actor no estatal Human Rights Watch, el cual hace parte de una de las muchas organizaciones no gubernamentales ONGs que hay en el mundo, creo necesario hacer una mirada al pasado para saber cómo, cuándo y dónde se crean estas ONGs. En el sistema internacional se creía que solo los actores eran los estados, ya que eran los únicos que podían ejercer poder y marcar influencia en las decisiones de la dinámica internacional. Sin embargo, con el paso de los años y principalmente ahora en el siglo XXI, los actores se han incrementado, ya que existen nuevas organizaciones o fuerzas que tienen la capacidad de impactar la dinámica y el funcionamiento del sistema internacional. Uno de los nuevos actores que se dan en el siglo XXI son las organizaciones no gubernamentales que forman parte de la tipología de los actores internacionales, según la autora Marcel Mer. La principal característica de las ONG es que son organizaciones que trabajan a nivel internacional, pero que no poseen un carácter estatal, es decir, no pertenecen a ningún ente gubernamental, sino que son creadas por personas independientes a través de vínculos de interés en común, se financian y su objetivo es ayudar y disminuir las precariedades que se presentan en el mundo. El tipo de actor no estatal que escogí fue Human Rights Watch, el cual se encuentra dentro de esta categoría ya que es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. Su personal está integrado por profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que opera. Fundada en 1978, reconocida por la investigación precisa de los hechos, la presentación de informes imparciales, el uso efectivo de los medios de comunicación y la defensa de objetivos, a menudo en asociación con grupos locales de derechos humanos. En cuanto a su descripción, se encuentra dentro de la categoría de actor no estatal, ya que se reconoce como una ONG especializada en salvaguardar los derechos humanos de varios países del mundo. Cada año publica más de 100 informes sobre las condiciones humanas en 90 países, generando una amplia cobertura en medios de comunicación locales e internacionales. Aquí podemos encontrar cuál es su misión y los objetivos que ésta tiene. Human Rights Watch se opone a las violaciones de derechos humanos básicos, que incluyen la pena capital y la discriminación basada en la orientación sexual. También defiende las libertades en relación con los derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de religión y de prensa. Fue una de las 6 ONGs internacionales que fundaron la Coalición para erradicar el uso de niños soldados en 1988. También presidió la campaña internacional para prohibir las minas terrestres. Creó una coalición global de grupos de la sociedad civil que abogó exitosamente para introducir el Tratado de Ottawa, un tratado que prohíbe el uso de minas antipersonas. Por otro lado, se puede encontrar cuáles son los temas que trabaja, ya sea salud, contraterrorismo, armas, Naciones Unidas, justicia internacional, derechos de refugiados, derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de personas LGTB, derechos de personas con discapacidad, negocios, libertad de expresión, medio ambiente, migrantes y tortura. Entonces, retomando lo anteriormente dicho, Human Rights Watch es denominado actor no estatal ya que es una ONG que cumple con los siguientes puntos. Es una organización sin ánimo de lucro, surge de la sociedad civil, es decir, un grupo de personas que buscan el bien común, se nutre de recursos aportados por donaciones privadas y o subvenciones públicas, posee una autonomía institucional, es una organización estable con una estructura constituida, personalidad jurídica y capacidad legal, pues tiene un gran recorrido a lo largo de la historia del mundo, y es cerrada en cuanto a la acción que desempeña. Según su área de acción, busca el desarrollo humano defendiendo los derechos y se encuentra a nivel nacional e internacional. Contexto: ¿cómo se creó Human Rights Watch y su evolución en el tiempo? Esta ONG comenzó en 1978 como Helsinki Watch. Su objetivo era ayudar a ciudadanos del bloque soviético a verificar el cumplimiento de los acuerdos de Helsinki de 1975. Se adapta la metodología de avergonzar y nombrar públicamente a los gobiernos abusivos mediante la cobertura mediática e intercambios directos con los diseñadores de políticas, al concentrar la atención internacional sobre ellos. America's Watch se fundó en 1981 en Centroamérica cuando ésta pasaba por guerras civiles sangrientas.
Se aplica el derecho internacional humanitario a la investigación de los hechos causados por fuerzas gubernamentales, además de adoptar la metodología de avergonzar públicamente a los gobiernos abusivos. America's Watch también examinó de manera crítica el papel desempeñado por los gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos, al ofrecer asistencia militar y política a estos gobiernos. En los 80 se crearon rápida y sucesivamente Asia Watch en 1985, Africa Watch en 1988, Middle East Watch en 1989, que se sumaron a lo que entonces se conocía como The Watch Committees, comités de observación. En 1988, la organización adoptó formalmente el nombre incluyente de Human Rights Watch. Los nuevos retos para los derechos humanos en los 90 provocaron importantes innovaciones en el trabajo de esta organización. Se ampliaron los objetivos de la incidencia política para prestar mayor atención a las Naciones Unidas y los organismos regionales como la Unión Europea. Se vio la necesidad de informar en tiempo real sobre las atrocidades y documentar en profundidad los casos para promover enjuiciamientos internacionales. Human Rights Watch ha respaldado y criticado la labor de los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, reclamando el procesamiento de líderes abusivos como Augusto Pinochet de Chile, y ha desempeñado un papel destacado en la redacción del Tratado de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, Human Rights Watch amplió y reforzó su trabajo sobre los derechos de las mujeres, los niños, los refugiados y los trabajadores migrantes, incorporando la perspectiva de los derechos humanos a cuestiones tales como la violencia doméstica, el tráfico de personas, la violación como crimen de guerra y los niños soldados. Contribuyó a destacar temas antes ignorados como los derechos de la comunidad LGTBI. Examinó el comercio internacional de armas y el papel de las empresas en los derechos humanos, y elaboró estudios sin precedentes, por ejemplo, sobre los abusos contra los derechos humanos en las industrias del petróleo, el oro y el empacado de carne. Ciudadanos a los que representa. Este actor no estatal representa a todos los ciudadanos dentro de los 90 países en los cuales esta ONG tiene incidencia. Se reúne con representantes de gobiernos de las Naciones Unidas, de organismos regionales como la Unión Africana y la Unión Europea, América del Norte, Central y Sur, así como de corporaciones e instituciones financieras con el objetivo de promover cambios en las políticas y las prácticas que fomentan los derechos humanos y la justicia en todo el mundo. Ámbitos de actuación. Esta ONG está comprometida con su misión en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Son independientes, objetivos, precisos y éticos en la recopilación de los datos, encausados en generar impacto y apoyo a diversas asociaciones internacionales de derechos humanos. Dos destacados defensores de los derechos humanos han copresidido el Consejo de Human Rights Watch desde octubre del 2013, Joel y Hassan. El actual director ejecutivo de Human Rights Watch es Kenneth Rowe, quien ha mantenido esta posición desde 1993. Acciones. Human Rights Watch ha emitido bastantes publicaciones como comunicados de prensa, columnas de opinión, demandas a nivel internacional, entre otras, gracias a que la población civil colombiana sigue siendo víctima de graves abusos cometidos por grupos al margen de la ley y grupos sucesores de paramilitares. La violencia asociada con el conflicto armado interno en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 5.7 millones de colombianos y cada año más de 200.000 nuevas personas abandonan su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos. Aquí podemos encontrar unas noticias que esta organización ha emitido acerca de los acontecimientos sucedidos el año pasado en nuestro país. Si bien algunos venezolanos todavía expresan críticas al gobierno, la posibilidad de enfrentar represalias es bastante alta. Se ha debilitado la independencia judicial y se ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno. El abuso policial y las condiciones deficientes en centros penitenciarios y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de la Fuerza de Seguridad continúan siendo materia de profunda preocupación en el país. Aquí
Aquí podemos encontrar las noticias, columnas de opinión y de prensa más recientes realizadas por la organización, mostrando la preocupante y desoladora crisis en Venezuela. Casos de acción diplomática. Yo me centré más que todo en nuestro país, Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emite un comunicado de respuesta, ya que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha expresado críticas en medios de comunicación por la situación de la detención de connacionales en Venezuela, afirmando que el país no ha realizado acción alguna para solucionar este problema. Sin embargo, dicha respuesta es presentada con argumentos tales como: venimos trabajando permanentemente para lograr su liberación, al igual que con asistencia de sus familias. Se ha tenido 24 reuniones con autoridades venezolanas, ya que no permitiremos que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de nuestros compatriotas. No puedo no mencionar algunas de las acciones que ha tomado la organización para defender a la población del continente asiático, europeo y africano. Acá están algunas de ellas. Poder, influencia, autoridad y legitimidad. Se puede afirmar con todo lo antes expuesto que esta organización no gubernamental, Human Rights Watch, tiene gran influencia en los países en cuanto a los factores políticos, sociales, económicos y culturales. También que posee una gran autoridad y legitimidad, ya que está inmersa en cada una de las acciones realizadas por los estados, teniendo como prioridad la defensa de los derechos humanos. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video y que hayan aprendido un poco más acerca de las organizaciones no gubernamentales, en especial sobre Human Rights Watch. Gracias por su atención. Hasta pronto.